Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a dar tejido muscular, ¿sí? Vamos a hablar primero las características generales de lo que es el tejido muscular, ¿sí? Y después sí, ya una vez que lo clasifiquemos, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el músculo esteroesquelético, el músculo esterocardiaco y el músculo liso. Y al final les voy a dejar un cuadrito comparativo, ¿sí? Para que tengan las características generales de cada uno de los tejidos. Lo primero que yo tengo que recordar del tejido muscular es que es uno de los cuatro tejidos básicos, ¿sí? Que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Los tejidos básicos, para recordar, es el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular, que es el que vamos a hablar hoy, y el tejido nervioso. Cuando uno empieza con los tejidos, ¿no? Lo primero que yo tengo que saber del tejido muscular son sus funciones, ¿sí? Porque la función del tejido muscular, lógicamente que es la contracción, de esto vamos a hablar de contractilidad, ¿sí? Por otro lado es la excitabilidad, es decir, viene un estímulo nervioso, ¿sí? Que por lo menos puede ser nervioso, pero también puede ser hormonal, depende del tipo de tejido muscular, y lo que hace es excitar, estimular a lo que va a ser el tejido muscular. Lógicamente que hay que tener conductividad. Una de las características que generalmente se olvidan es que el tejido muscular también presenta elasticidad, ¿sí? La elasticidad es la capacidad de un material de ser estirado y volver a su punto de reposo. Cuando uno habla de las características generales, ¿sí? De lo que es el tejido muscular, uno dice, bueno, mira, era uno de los cuatro tejidos básicos, ¿sí? Dentro de las hojas embrionarias, él deriva de lo que es el mesodermo, lo mismo que el conectivo y todo lo que es conectivo especial. Nosotros vamos a ver que tiene escasa sustancia extracelular, ¿sí? Y vamos a ver las células que se vuelven o que son acidófilas, ¿sí? En los diferentes tipos de músculos que nosotros vamos a hablar, hay que recordar que la célula se llama miocito, ¿sí? Y que una inclusión muy importante, que esto tiene que ver con una cuestión energética, tiene que ver con el glucógeno, ¿sí? Es un reservorio energético muy importante porque si uno degrada el glucógeno, obtiene glucosa y a través de la glucosa, a través de lo que es glucólisis aeróbica principalmente, lo que nosotros vamos a obtener es energía. El músculo, ¿sí? O esa célula muscular, también vamos a hablar de que presenta mioglobina. La mioglobina es una hemoproteína, ¿sí? Es una proteína compuesta, que le va a dar no solamente el color al músculo, sino que es la que tiene la capacidad de fijar oxígeno. Si nosotros lo comparamos con el tejido sanguíneo, sería como la hemoglobina en esto del transporte de gases. Y más allá de obtener energía a través de glucosa, ¿sí? Hay que recordar también la fosfocreatina, que es un compuesto, ¿sí? De alto contenido energético. Es decir, cuando uno habla del tejido muscular, principalmente el músculo esquelético, nosotros hablamos de tres formas de producir ATP. Por un lado, a través de la fosfocreatina, ¿sí? O de la creatina fosfato. Por otro lado, la glucólisis aeróbica, principalmente, ¿sí? Y bueno, y en el músculo esquelético, por ejemplo, nosotros podemos estar hablando de glucólisis anaerobia, ¿sí? Se da en algunas situaciones también, entonces lo tenemos que nombrar. Pero las dos principales es a través de la fosfocreatina y de la glucólisis aeróbica, ¿sí? Lo que se conoce como respiración aeróbica. Bien, nosotros tenemos que clasificar el músculo. Cuando uno clasifica el músculo, ¿sí? Morfológicamente, nosotros decimos, bueno, a ver, es liso y es estriado, ¿no? Dentro del estriado ponemos el cardíaco y el esquelético. Estas estriaciones se relacionan mucho con una estructura que se llama sarcómero, ¿sí? Por eso, los que sean músculos estriados, vamos a hablar de que la unidad morfofuncional es el sarcómero, no así en el músculo liso. Y por otro lado, cuando uno habla de la clasificación, pero a nivel funcional, ahí nosotros podremos estar hablando de lo que es un músculo, ¿sí? Si es voluntario, el músculo esteroesquelético, chicos, lo de la locomoción, o si es involuntario, ¿sí? Ahí vamos a incluir el músculo liso, ¿sí? Y el músculo estereocardíaco. Claro, el estereocardíaco principalmente a nivel del corazón. Cuando yo hable del músculo liso, ¿sí? Nosotros vamos a estar hablando de un músculo liso
glandular, músculo liso visceral, ¿sí? El músculo liso vascular. Se podría hacer un apartado para también el músculo piloerector, ¿sí? Muy bien. Dentro, vamos entonces con lo que es el músculo esteroesquelético y las características generales. Primero, tenemos que saber que era voluntario, ¿sí? Lógicamente que tiene inervación somática, principalmente por las famosas motoneuronas alfa, ¿sí? Que se encuentran en la médula espinal. Por otro lado, nosotros decimos, bueno, crece por hipertrofia, el músculo estriado esquelético no hace hiperplasia, ¿sí? Es decir, ante ciertos estímulos, ejemplo, trabajo muscular, ¿sí? Él crece directamente por hipertrofia, que es aumentar el tamaño de la célula, aumentar el número de organoides. Eh, claro, va a estar formado por un conjunto de miocitos, que es la famosa célula muscular. Estos miocitos son paralelos, están juntos, hay escasa sustancia extracelular, a pesar de que está rodeado por tejido conectivo también, ¿no? Cada miocito, que es lo que nosotros le vamos a llamar la fibra muscular, tiene forma cilíndrica, alargada, ¿sí? Y acuérdense que presenta estriaciones, ¿sí? Es una célula multinucleada con núcleos periféricos, ¿sí? Y como que cada núcleo, ¿sí? Tiene una determinada región de influencia. Y lo más importante, ¿sí? Que presenta una división sarcomérica. El sarcómero es lo que nosotros consideramos la unidad morfofuncional del músculo, ¿sí? Cuando uno habla del músculo esquelético y uno ve las localizaciones, háblenme de los músculos de la locomoción, músculos masticadores, es decir, cuando ustedes en anatomía están estudiando los músculos de los miembros, ¿sí? Entonces, esos músculos de los miembros vamos a hablar de que son músculos de tipo estriado esquelético. Muy bien. ¿Qué pasa? Nosotros decimos que la fibra muscular estaba rodeado por vainas, ¿sí? De tejido conectivo. Dentro de esas vainas de tejido conectivo, fíjense que nosotros podemos hablar, ¿sí? La capa de tejido conectivo que rodea al músculo, ¿sí? Vamos a estar hablando de epimicio, que es un tejido conectivo denso. Después, el tejido que rodea a las células, las bases, se denomina perimicio, que también está formado por tejido conectivo denso. Y cuando yo hablo de esa vaina de tejido conectivo que está rodeando, ¿sí? A los miocitos o a la fibra muscular, ¿sí? Estamos hablando de que se denomina endomicio, ¿sí? Que está formado por tejido conectivo laxo. Cuando uno ve en esta imagen que ustedes tienen acá, ¿sí? El sarcómero, recuerden que el sarcómero va a estar formado desde un disco Z a otro disco Z, ¿sí? Fíjense cómo los discos Z se están anclando en los filamentos finos, ¿sí? Y ahí vamos a tener que describir, ¿sí? Cómo está formada la línea M, la banda A, la banda H, la banda I o las hemis banda I, ¿sí? Si nosotros vemos esta imagen, fíjense cómo en la línea M, ¿sí? Que está más oscurita, acá en el centro del sarcómero, ¿sí? Ahí es donde se anclan los filamentos gruesos, ¿sí? Donde ustedes van a observar solamente filamentos gruesos, ¿sí? Fíjense que ahí estaríamos hablando, ¿sí? Vamos a hacer yo se los voy a pintar acá, ¿sí? Ven en esta estructura, estamos hablando de que esa es la banda H. En esa banda H yo encuentro, ¿sí? Esas fibras o esos filamentos gruesos, fíjense que de forma triangular, ¿sí? Después, donde yo encuentro solamente filamentos finos, ¿sí? Se le llama hemibanda I, donde nosotros vemos solamente esos filamentos finos de una disposición hexagonal, ¿ven? Si nosotros vamos uniendo los filamentos, ven que tengo una disposición hexagonal. A su vez, ¿sí? Después, nosotros vamos a ver el colorcito acá, ¿sí? Fíjense cómo nosotros podemos abarcar desde dos hemibandas I o entre las hemibandas I todo esto que estamos conteniendo lo que era la banda H. Yo voy a estar viendo tanto filamentos finos como filamentos gruesos. Y acá presten la atención. Yo digo, por cada tres filamentos gruesos, ven triangular,
ven cómo yo obtengo un filamento fino. Ahora, si nosotros, por cada filamento grueso, nosotros encontramos 6 filamentos finos, ¿sí? Es decir, por cada fino, 3 gruesos, por cada grueso, 6 finos. ¿Sí? Esto presten atención, es bastante interesante, ¿sí? Y no me lo tienen que confundir, ¿sí? Que hay en cada una de las bandas. ¿Está claro? Sí, esto para prestar atención, muy importante, conocer el sarcómero, porque es la unidad morfofuncional del. ¿Sí? Estas cositas que yo les hablé acá, ¿sí? Yo acá se los fui describiendo, ¿sí? Cuando nosotros vemos al microscopio electrónico, ¿sí? ¿Qué pasa? Acuérdense que, primero, si uno viera el músculo, ¿sí? Lo vamos a estar viendo al microscopio óptico. Fíjense cómo en este dibujo de acá arriba se ven estas células acidófilas, cilíndricas, multinucleadas con núcleos periféricos. Fíjense que están de color violeta con hematoxilina, mucho citoplasma acidófilo, ¿sí? Hay estriaciones, ¿sí? Se ven como líneas. En el dibujo de la derecha, ¿sí? Se ven mucho mejor las estriaciones, ¿sí? O bandas, que hay bandas que son un poquito más oscuras y bandas más claras, que tiene que ver con esa disposición sarcomérica, ¿sí? Ahora, hay que recordar, ¿sí? Yo voy a pasar para mostrarles otra imagen, ¿sí? Pero bueno, acá cualquier cosa lo tienen descrito, ¿sí? Fíjense bien cómo cuando uno describe un sarcómero, ¿sí? Vamos a hacer acá, fíjense cómo el sarcómero iba de Z a Z, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Muy bien. Ahora, vamos a poner con ese colorcito violeta. Ustedes van a observar, ¿sí? Que, claro, viene la membrana plasmática, ¿sí? En la membrana plasmática, en el músculo le voy a decir membrana sarcoplasmática, y lo que hace, se profundiza en el músculo esteroesquelético, ¿ven? A través de lo que son los sistemas de túbulos T. Estos de color violeta son los túbulos T, que son como invaginaciones de la membrana. Esto es muy importante por el estímulo nervioso, ¿no? Uno habla después de la unión neuromuscular. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, ahí viene la profundización del sistema de túbulos T, que fíjense que estaría entre la hemibanda y la banda A. ¿Sí? En esa interlínea es donde se imagina la membrana sarcoplasmática para formar el túbulo T. Y ese túbulo T, fíjense cómo hacia los laterales presenta esto que voy a marcar acá, que son las cisternas terminales. ¿Sí? Fíjense cómo hay 2 cisternas por cada túbulo T. Eso es lo que conocemos como triada. ¿Sí? La triada está formada por un sistema de túbulos T y 2 cisternas terminales. A su vez, en el sarcómero, nosotros encontramos, ¿ven? 2 triadas por sarcómero. ¿Eh? ¿Está claro? Muy bien. Y después cuando uno entra un poquito más en detalle con el tipo de proteínas, ¿no? Recuerden que acá había filamentos finos y filamentos gruesos, pero aparte, ¿sí? Hay otras proteínas. ¿Sí? Cuando uno describe las proteínas, uno dice, bueno, mira, el filamento grueso está formado por miosina, ¿sí? Que es una proteína contráctil, ¿sí? Cuando uno habla del filamento fino, estoy hablando que tiene una proteína contráctil que se llama actina y 2 proteínas que regulan la contracción. Esas proteínas que regulan la contracción se llaman troponina y tropomiosina, ¿sí? Después vamos a poner una imagen más grande, ¿no? Y hay otras proteínas, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos la famosa titina, ¿sí? Que la titina, ven que tiene como parte desde lo que es la línea Z o el disco Z, ¿sí? Y fíjense cómo termina pasando hacia la línea M, ¿sí? ¿Por qué me interesa esta? La titina es una proteína estructural, la desmina es otra proteína estructural que nosotros vamos a ver solamente a nivel del disco Z. Hay distrofina, ¿sí? Todas estas terminan siendo proteínas estructurales, ¿sí? Le puedo agregar nebulina, ¿sí? La nebulina es una que va rodeando, yo no sé si lo alcanzan a ver bien ahí, pero fíjense cómo es esta que va rodeando de color violeta, ¿sí? A lo que es el filamento fino.
¿sí? Estas son proteínas estructurales que uno puede describir, que bueno, conforman parte de lo que va a ser el sarcómero. ¿Sí? El sarcómero, chicos, es fundamental cuando uno termina hablando de músculo, ¿sí? Más que nada músculo estriado. Muy bien. Uno continuando, ¿no? con el tema, recuerden, fíjense acá en la imagen, donde nosotros vamos a ver si un filamento fino, acuérdense que el filamento fino está formado por actina, la actina es la proteína contráctil, a su vez la troponina tropomiosina. Dentro de la troponina tropomiosina son proteínas que nosotros podemos hablar que son estructurales, que en realidad lo que hacen es regula la contracción. ¿Sí? Por un lado, tengo la tropomiosina, que es una proteína fibrilar, esa amarillita que ustedes están viendo, y después tengo la troponina, que es una proteína de tipo globular, en la cual vamos a describir que hay tres tipos de troponina. ¿Sí? Una, la troponina C es la que fija el calcio, otra, la troponina T, que es la que se fija la tropomiosina, y otra, la troponina I, que va a ser la que es inhibitoria. ¿Sí? Por eso son las que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Por lo menos de un filamento fino. Cuando yo me voy al filamento grueso, fíjense cómo el filamento grueso tiene como forma de palo de golf con dos cabecitas, ¿sí? Estas que nosotros tenemos acá. La proteína se llama miosina, ¿no? Que es la proteína contráctil, pero recuerden que las podemos dividir en lo que es meromiosina liviana, meromiosina pesada, ¿sí? La liviana es más filamentosa, ¿sí? Y las cabecitas, esta parte más globular, ese abultamiento, es la meromiosina pesada. Ahí es donde vamos a tener los sitios de fijación para, no solamente para la actina, sino también para lo que es el ATP. ¿Sí? Ahí es donde se van a formar los famosos puentes cruzados. Muy bien. ¿Qué me interesa después? Claro, nosotros dijimos que era el músculo estirado esquelético, tenía inervación somática. Dentro de esa inervación somática venía la motoneuronal. ¿Sí? Como se observa en esta imagen, fíjense, esto es la motoneurona alfa, ¿sí? La neurona. Y por otro lado, acá voy a hablar del músculo, donde se une, ¿sí? Esa motoneurona alfa con el músculo es lo que nosotros llamamos placa motora, unión neuromuscular, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Sí? Para saber cómo viene el estímulo nervioso. Viaja el estímulo nervioso por la neurona, ¿sí? Abre unos canales de calcio, esto tiene que ver con que son canales de calcio voltaje dependiente, entra calcio a la terminal nerviosa, ¿sí? Y ahí en la terminal nerviosa yo tengo vesículas que van a liberar acetilcolina, ¿sí? Como por exocitosis, ¿no? Por exocitosis yo libero acetilcolina al espacio sináptico, ¿sí? Y esas acetilcolina lo que hace es estimular a un receptor, ese receptor se llama nicotínico neuronal, y lo que hace ese receptor es un receptor que está acoplado a canal iónico, ingresa sodio, ¿sí? al músculo y lo que hace es genera una despolarización de la membrana. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Hace una despolarización de nuestra membrana, el sistema de túbulos T la profundiza, estimulo a la cisterna terminal, donde voy a tener el retículo sarcoplasmático, que era lo que nosotros conocemos como REL, ¿sí? El retículo endoplasmático liso, él libera calcio y ese calcio, ¿sí? va a favorecer la contracción. ¿Sí? Por eso esto también lo pueden conocer como potencial de placa, ¿sí? De placa motora. ¿Qué pasa? Como dice, che, ¿cómo termina de estimular al músculo? ¿Sí? Vamos a tener una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que lo que hace es degrada esa molécula acetilcolina, que era el neurotransmisor, y ahí se frena el impulso. ¿Vamos? Muy bien. Entonces, uno dice, ¿sí? Primero necesité de ese estímulo nervioso. Una vez que uno vino ese estímulo nervioso, impacta sobre la placa, ¿sí? Yo ahí veo que se profundizó por el sistema de túbulos T, se liberó calcio, y hagan de cuenta que yo tengo, ¿sí? mis nudillos, hagan de cuenta que son los discos Z. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ustedes van a ver es cuando viene el calcio, necesito de ATP,
¿sí? Lo que hace se libera el citidactina, se puede unir con la miosina, es como que estaban a 90 grados, y ahí lo que hago es estimular la contracción muscular, se desplazan uno sobre otro, ¿sí? Y entonces ahí acorto el sarcómero y el músculo se contrae. ¿Sí? Esto, lógicamente, el acortamiento de sarcómeros acorta la fibra muscular. ¿Sí? Uno dice que ante una contracción máxima, ¿sí? Es decir, cuanto más se puedan superponer los filamentos finos con los filamentos gruesos, ¿sí? Yo voy a volver hacia atrás para que lo vean, ¿sí? Van a terminar desapareciendo, porque si se superponen lo más que pueden, eso es la contracción máxima, van a desaparecer lo que era la hemibanda I y la banda H. ¿Sí? Eso es en contracción máxima. Claro, ¿por qué? Y porque por ese corrimiento, ¿sí? Lo único que se ven son la banda A, donde veo tanto filamentos finos como filamentos gruesos. Muy bien. ¿Sí? Ahora, si uno tuviera que, con esa contracción muscular, ¿sí? Uno dice, bueno, a ver, ¿qué sucesos, ¿sí? O cuáles son los sucesos importantes en este ciclo? Primero es que hidrolicemos ATP, ¿sí? Un músculo para la contracción necesita calcio, necesita ATP, y bueno, y el músculo cardíaco sí o sí también necesita oxígeno. Después voy a fijar la molécula de actina con la miosina, ¿sí? Ahí lo que se conoce como golpe de potencia, para que se superpongan, es decir, de 90 grados pasaron a 45, entonces acortó el sarcómero, y después tendré que, gracias también a ATP, separar la actina de la miosina para que se relaje. Esto es un poquito más en fisiología vamos a ir con más detalle, pero bueno, por lo menos ahora para histología, ¿sí? Con esto a nosotros nos va a alcanzar, ¿sí? Recuerden, para la contracción necesito calcio y ATP, ¿sí? En el músculo cardíaco, como no podía trabajar en deuda de oxígeno, también le agregan oxígeno. Ahora, para la relajación, yo necesito ATP, ¿sí? Uno dice, ¿y el calcio? Bueno, el calcio volverá otra vez a lo que va a ser el retículo plasmático. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa? Uno puede hablar de distintos tipos de fibras cuando uno estudia el músculo, ¿sí? Se pueden hablar de fibras rojas, fibras blancas y las intermedias, ¿sí? A mí me interesa más lo que es entre fibras rojas y fibras blancas, donde las fibras rojas tienen mucha más mitocondria, mucho más uno dice procesos oxidativos, ¿sí? Más aeróbicos dentro de lo que es el metabolismo, a diferencia de las fibras blancas, que es escasa, ¿sí? Y es más anaeróbico, tiene mucha más mioglobina, porque da también el color, las fibras blancas es escaso, tiene mucha más irrigación en las fibras rojas que las fibras blancas, ¿sí? Tiene mayor elementos contráctiles la fibra roja y blanca. Lo que pasa es que la velocidad de contracción es más rápida en las fibras blancas que en las fibras lentas, ¿sí? La potencia es mayor en las fibras blancas que en las fibras rojas, ¿sí? Y cuando uno habla de esa eficiencia del trabajo muscular, siempre va a ser mayor en las fibras rojas, ¿sí? Es como que son no fatigables y las fibras blancas son fatigables. Por eso uno dice, bueno, mira, las fibras rojas tienen gran resistencia, piensen en un músculo de la pierna, por ejemplo, en cambio las fibras blancas tienen poca resistencia, ¿sí? Son características que podemos nombrar entre las fibras blancas y rojas cuando uno hace la comparación. Muy bien. El otro tipo de músculo que nosotros vamos a estudiar es el músculo cardíaco, ¿sí? O el estriado cardíaco. Primero hay algunas características del músculo cardíaco que uno tiene que tener en cuenta, como es el inotropismo, iones, iones calcio, por eso habla de contractilidad. Por otro lado, el cronotropismo, cronómetro, chicos, para que lo relacionen, tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Dromotropismo, piensen en lugares donde uno va a velocidad, ¿no? Porque esto es velocidad de conducción. Autódromo, velódromo, ¿sí? Todo lo que lo puedan relacionar. El tema del batmotropismo, que tiene que ver con la excitabilidad, y el lucitropismo con la relajación. Si ustedes me preguntan las tres propiedades más importantes, más allá de que son todas, es el inotropismo, el cronotropismo y el dromotropismo. ¿Sí? Cuando uno describe el músculo estriado cardíaco, ¿sí? Bueno, acá tienen una imagen
Vamos a hacer un repasito rápido. Fíjense cómo se ve, que es uninucleado, que presenta estrías, eso hace que tenga división sarcomérica. Fíjense que es uninucleado, ¿sí? Un solo núcleo de posición central. Y fíjense cómo hay esas uniones, ¿sí? Que ustedes observan acá en la parte inferior, ahí ven, parece como una escalerita, esas son las famosas estrías escaleriformes de Bonnet, ¿sí? Como para diferenciar algo. En corazón, nosotros vamos a describir dos tipos de miocito. Lo que es el miocito típico, miocito contráctil, miocito cardíaco, y después vamos a ir a un miocito atípico, ¿sí? Que en realidad son las que van a formar parte de un sistema que se llama sistema cardionector, ¿sí? Que van a ser, son células musculares, pero serían como, son células modificadas musculares que en realidad funcionan como neurona, ¿no? Porque tienen que originar y conducir el impulso eléctrico y van a tener distintas características. Cuando uno habla del miocito contráctil típico, cardíaco, a ver, fíjense cómo estamos hablando de que puede presentar algunas ramificaciones laterales que se unen con las células vecinas por esas estrías escaleriformes del von Ebner, donde tengo dos tipos de uniones, la unión tipo nexo, ¿sí? Nexo, gap, comunicante, y por otro lado vamos a tener también unión tipo desmosomas, adherens o adherente, ¿sí? Tienen un solo núcleo de posición central, ¿sí? Se veía mejor en la imagen anterior. Vamos a ver que presenta estriaciones. Si presenta estriaciones, nosotros podemos hablar de que tiene división sarcomérica, ¿sí? Y cuando uno habla del sarcómero acá, es muy similar al otro, es decir, si ustedes se fijan, voy de disco Z a disco Z, ¿sí? Fíjense que ahora, sí, después, chicos, la banda, la línea M, el disco Z, la M banda I, la banda A, lo que era la H, son iguales a lo que es el músculo estriado, el estriado ¿sí? Lo que cambia realmente es que, fíjense bien cómo este tiene, ¿ven? Este es un sistema de túbulo T, ven que el sistema de túbulo T cae a la altura del disco Z, ¿sí? Entonces, por sarcómero, fíjense que ese sistema de túbulos T, vamos a marcarlo acá, ven cómo tiene una sola cisterna terminal. ¿Por qué? Porque la otra, vamos a marcar la otra, y termina siendo parte de quién? Y del otro sarcómero. ¿Está claro? Por eso hablamos de que tiene diada, ¿sí? Un sistema de túbulos T y una cisterna terminal, lo mismo del otro lado. Es decir, acá en el cardíaco hay dos diadas. En el estriado esquelético había dos triadas, ¿sí? Donde se imagina esa membrana para formar el sistema de túbulos T, en el cardíaco, en el disco Z. En el estriado, en la hemibanda AI, ¿sí? Entre esa interlínea que se daba. ¿Está claro? Sí, eso es muy importante. A ver, el miocito cardíaco tiene la inclusión de glucógeno, tiene muchas mitocondrias, va a tener desarrollado el retículo sarcoplasmático, ¿sí? Que son las características de un músculo. ¿Estamos? ¿Seguro? Muy bien. Todo es muy importante, lo van a tener que tener en cuenta y prestarle, ¿sí? Mucha atención. Muy bien. ¿Qué pasa? Es muy importante el tema de tener en cuenta las diferencias, ¿sí? Entre el estriado cardíaco y el esquelético. El esquelético era multinucleado, nucleado. ¿Estamos? Esto sí o sí. Eh, el tema de las inclusiones de glucógeno y el cardíaco tiene un poquito más, porque y no puede trabajar en deuda de oxígeno. Eso también hace que tenga tantas mitocondrias. ¿Estamos? Y otra de las cosas interesantes, ¿sí? Que acuérdense que nosotros hablamos de que esas uniones, ¿sí? Escaleriformes de von Ebner, presentaban dos tipos de uniones. Tienen que distinguir que en la porción transversal estaban las uniones adherentes y en la y en la longitudinal las uniones comunicantes. Esas uniones comunicantes determinan, ¿sí? Que eran canales de baja resistencia, no pasa muy rápido la información, que el músculo cardíaco funcione como un sincicio funcional. Yo tengo un montón de fibras, pero como va tan rápido la información, ellas se contraen como todas al unísono. Eso es lo que nosotros conocemos
como sincicios funcional, ¿sí? Esto da lo que se conoce como acoplamiento, ¿sí? Electrometabólico. ¿Está claro? Y hay un miocito que generalmente, bueno, lo vamos a ver en el atrio derecho o en la aurícula derecha, que tiene la capacidad de producir una hormona que es el péptido natriurético atrial. Se puede llamar atrionatrina, atriopeptina, es más conocida como péptido natriurético atrial. Esta es una sustancia vasodilatadora, ¿sí? Y que aumenta la diuresis, es decir, que hace que podamos eliminar más líquido por la orina. ¿Está claro? ¿Seguro? Muy bien. ¿Qué pasa? Otra de las células que nosotros vamos a describir acá era ese miocito atípico, ¿sí? Eh, Se llama sistema de conducción, este es el famoso sistema cardionector, que es lo que le determina la inervación intrínseca al corazón. Esto lo que acopla es la función de sístole y diástole, es decir, cuando se contrae y se relaja, ¿sí? Esto es lo que hace realmente el sistema cardionector. Ese sistema cardionector está formado por el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, esas fibras internodales que comunican los dos núcleos o los dos nódulos. Después sale lo que es el haz de His y después, bueno, se va a distribuir, ¿sí? Más allá que se divide en ramas derecha, izquierda, ¿sí? Como red de Purkinje, ¿sí? Estas células serían como células musculares modificadas para originar y conducir el impulso eléctrico, ¿sí? Y son células que no tienen tanta división sarcomérica, casi no se ve el sarcómero, ¿sí? Generalmente son células un poquito más grandes, más poliédricas. El núcleo sigue siendo único, central, lo que pasa es que tiene mucho más glucógeno, ¿sí? Esto tiene que ver con la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Esto hay que prestar atención como para diferenciar con el miocito típico, ¿no? Muy bien. Y después viene el famoso músculo liso, ¿sí? Dentro de los músculos lisos, acuérdense que el músculo liso lo dividíamos en músculo liso visceral, encontramos las diferentes vísceras. Bueno, ahí yo le puse, por ejemplo, acá el estómago, el intestino, podemos hablar del útero, ¿sí? Fíjense que no lo controlamos. Por otro lado, puedo hablar del músculo liso vascular, que es los que se encuentran en los vasos sanguíneos, que me va a determinar el tono, ¿sí? Es decir, si un vaso sanguíneo se contrae, se dilata, y después vamos a encontrarlo en las glándulas, ¿sí? Tiene una contracción distinta, ¿sí? Porque generalmente en estas vísceras la contracción suele ser espontánea, ¿sí? Rítmica, coordinada, submáxima, ¿sí? Como para ver algunas características de lo que es la contracción. Cuando uno describe el músculo liso, ¿sí? Fíjense si no, lo van a ver en estas imágenes, ¿no? Que es más fácil. Fíjense cómo tengo un núcleo único, central, una fibra usada, como alargadita, ¿sí? O si quieren, en forma de uso, ¿sí? Y dentro de, después uno puede escribir cómo lo veo, ¿no? Porque en unas vísceras, ¿sí? Uno dice, bueno, mirá, están circular, longitudinal. Eso tiene que ver con la disposición. Generalmente este músculo liso también tiene mioglobina, ¿sí? Tiene las mismas características generales que tiene el músculo, ¿sí? Lo que pasa que, claro, no tiene división sarcomérica, no tiene estrías, ¿sí? Y a mí lo que me interesa, y que eso hay que recordarlo, que tiene unas invaginaciones, ¿sí? Porque tiene muchos ribosomas libres también, y tiene algunas invaginaciones periféricas, yo les diría, son unas vesículas, se les llaman caveolas, ¿sí? Bueno, generalmente ustedes van a ver que los comparan con un balón de química, que estarían relacionados con lo que es el retículo sarcoplasmático, que tiene que entonces regula lo que es el calcio, y a través de esa regulación del calcio, lo que nosotros vamos a ver es que se puede regular la contracción, ¿sí? Eh, Cuando uno describe el músculo liso, ¿sí? Hay un músculo liso multiunitario, ¿sí? Que carecen de uniones comunicantes, que generalmente, bueno, esto tiene inervación autonómica, ¿sí? Cuando uno habla del músculo estriado,
estereoesquelético, inervación somática. El músculo cardíaco, doble inervación, intrínseca y extrínseca. Intrínseca por ese sistema cardionector, extrínseca por lo que era el sistema nervioso autónomo. Y cuando, tanto simpático, parasimpático. Y cuando yo hablo del músculo liso, está presente una inervación autonómica, por lo que es el simpático y el parasimpático, pero también puede responder a distintos mediadores como distintas sustancias, hormonas que también pueden estimular o inhibir la contracción muscular. ¿Sí? Y yo lo que les decía, acá les dejo un cuadrito en forma comparativa, ¿sí? Para que tengan una noción entre las características generales del músculo estriado-esquelético, el estriado cardíaco y el músculo liso. ¿Sí? Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Hasta luego, nos vemos.